Profesor, buen día compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre el fallo Belén brevemente. En este fallo, la defensora de Belén eleva a la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación interpuesto contra la sentencia que dictó la Cámara Penal de Tucumán, sala número 3, el 19 de abril de 2016, en la cual se condenó a la mencionada a la pena de 8 años de prisión por ser la autora material y responsable del delito homicidio agravado por el vínculo mediante circunstancias extraordinarias de atenuación. En perjuicio de su hijo por un hecho cometido el día 21 del 3 de 2014. Ese día Belén ingresa al hospital Avellaneda entre las 3:50 AM, diciendo que tiene un cólico renal y con diarrea. Siendo atendida por los médicos, entre las 4 y 5 de la mañana ella pide ir al baño, en lo cual da a luz a un bebé de sexo masculino con vida, en lo cual consta en el informe de la autopsia. Después de dar luz, Belén cortó el cordón umbilical, lo anudó y lo arrojó a su bebé por las cañerías, provocando una lesión encefalocraniana que le provocó la muerte. Y la Cámara que la sentenció consideró que la acusada cometió el delito influenciada por el estado corporeal en que se encontraba, siendo este estado una circunstancias extraordinarias de atenuación. La doctora María Soledad, defensora de Belén, interpuso este recurso cuestionado por tres aspectos. Primero, la transgresión e insatisfacción de la garantía en juicio de la acusada. Segundo, la violación del secreto entre médico y paciente, violando la confidencialidad. Tercero, porque es arbitraria la prueba. Bueno, solo eso. Gracias, profesor. Bueno, fueron tres los fundamentos decisivos que llevaron a que la Corte absuelva a la imputada. En primer lugar, hay una violación al secreto profesional y a la confidencialidad que hay entre médico y paciente en dos ámbitos. En el ámbito medicinal, es decir, en el hospital, y en el ámbito de los tribunales. Esta violación vulneró la garantía constitucional del debido proceso y el derecho a la intimidad, privacidad y a la no autoincriminación que tenía la imputada. También se vulneró la garantía constitucional de la defensa en juicio cuando la Cámara que la sentenció reconoció que los hechos que habían sido producidos ese día en el 2016 habían sido realizados por la imputada, siendo ella quien manifestó expresamente en su testimonio que no sabía que estaba embarazada. El segundo fundamento importante son las inconsistencias en la autopsia. En primer lugar, en el informe dice que el feto se encontró a las 3 de la mañana, que lo encontró una partera, y la imputada había ingresado al hospital a las 4 menos 10 de la mañana. En segundo lugar, no hay certeza de cuál era el sexo del feto encontrado, porque en la autopsia hay partes que dice feto de sexo masculino y hay otras partes que dice feto de sexo femenino. Tampoco se le hizo un ADN para vincularla a la imputada, y la imputada había sido condenada por homicidio agravado por el vínculo, siendo el vínculo una de las circunstancias que agravan la pena, pero este vínculo no fue demostrado porque no se ha hecho un ADN. Tampoco no se determinó con exactitud en qué baño fue encontrado el feto, porque en la historia clínica dice que el feto fue encontrado en el baño de la Guardia Mayor del hospital, pero hay testimonios que dicen que fue encontrado en el baño del área de pacientes del hospital, estando este baño a 100 metros de la Guardia Mayor del hospital. Entonces sería imposible que Belén solamente en algunos minutos vaya hasta este baño que supuestamente dicen en los testimonios, dé a luz, corte el cordón, tire al bebé por el inodoro, se limpie y vuelva a su habitación.
Tampoco hay algún informe que acredite que la imputada ese día y a esa hora dio a luz. Y tampoco es posible determinar que este traumatismo encefalocraniano, que fue lo que le quitó la vida al bebé, haya sido producto de una actividad dolosa, es decir, que haya sido resultado de una actividad realizada por la imputada, porque tranquilamente este traumatismo puede ser por alguna causa accidental, por alguna causa natural o alguna otra cosa. Y el tercer fundamento importante es la violencia institucional, que fue ejercida en el ámbito medicinal y en el ámbito judicial, vinculada a una cuestión de género y económica, porque si todas estas falencias o hechos que se manifestaron el día del proceso que condenó a la imputada hubiesen sido realizados por un hombre, probablemente no se hubieran verificado. Soy Villalba Emily y a mí me toca hablar sobre el obiter dictum del caso. Principalmente los médicos que asistieron a Belén y el personal sanitario dieron su declaración en la sede de la Fiscalía de Instrucción y en el Tribunal de Juicio sobre los hechos vinculados con la paciente. La psicóloga Patricia Daniela Bravo en su testimonio sostuvo que estaba con elevadísimo nivel de angustia, que no podía relatar los hechos, no sabía lo que había pasado y estaba en un estado de confusión muy marcado. A su vez, también Belén declaró en la Fiscalía de Instrucción que no sabía de su estado de embarazo y dijo: yo no sabía que estaba embarazada, y negó la imputación. Nunca me quise escapar del hospital, yo si hubiese sabido que estaba embarazada me habría cuidado, nada que ver con el relato que dijeron. ¿Cómo piensan que voy a hacer esa crueldad? Yo no soy así. ¿Cómo pueden inventar que voy a tratar de empujarlo por inodoro? Incluso el doctor Jorge Molina, cuando dio su declaración, dijo que yo le pregunté si estaba embarazada, a lo cual ella lo negó y afirmó que hace 2 meses no tenía su periodo menstrual y que se realizó una prueba de embarazo, la cual dio negativa. El traumatismo encefalocraniano no solo puede darse por un hecho criminal, sino que también por causas accidentales. Por ejemplo, un movimiento involuntario durante el parto o por causas naturales. Según la opinión del doctor Julián Rodríguez Pranzolo, esto puede haberse dado por diferentes causas, porque si hablamos de un feto prematuro, al no estar formada la bóveda craneana, al pasar por el canal del parto, la vagina se puede lesionar y causar un hematoma solo en el contacto. En ese caso no tiene cráneo formado todavía para soportar eso. El doctor Alfredo Achával menciona el parto sorpresa como causa accidental de la muerte del feto y lo define como expulsión inesperada del feto durante la micción o defecación. La psicóloga dice: yo ya sabía que se había encontrado el feto en el inodoro del baño, por lo cual le pregunté por el bebé, y también explica que ella se encontraba en un estado de disociación, de realmente no recordar, parecía estar en un estado de inconsciencia, en un estado de amnesia de ese hecho, porque ella podía describir lo que había pasado antes y lo que había pasado después. Yo la volví a ver el día lunes y seguía muy angustiada, dice la doctora. Lo que pasó antes fue el día viernes. Cuando la empiezo a entrevistar, se vuelve a notar la dificultad de poder hablar de lo que había pasado. Ella, por algún motivo, no podía haber reprimido el embarazo. Por estado emocional de la paciente, no crea que haya simulado que sí influye el estado puerperal. Hay un cambio hormonal, por lo cual no cree que pueda haber preparado todo el relato. El estado puerperal la pone a una mujer en estado de vulnerabilidad emocional. Fueron 2 los casos que sirvieron como precedentes, es decir, que influyeron en la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de Tucumán de absolver a Belén. El primer caso fue Natividad Frías, donde acá en Argentina, un hospital de Capital Federal denuncia a una chica que ingresó en busca de atención médica por un aborto que se había provocado a sí misma. La denuncia, la condenan a esta chica, pero la Cámara Nacional de Apelaciones de Capital resuelve que no se puede procesar a una mujer que ha recurrido a un hospital público en busca de ayuda
por un aborto que se haya provocado ella misma o por un aborto que le realizó otra persona pero que ha sido consentido por ella. Entonces la absolvieron. Este fue el primer caso que sirvió en Argentina como precedente, que estableció la prohibición de procesar a cualquier mujer que recurre a un hospital en busca de ayuda por realizarse un aborto en base al principio de no autoincriminación que está establecido en el artículo 18 de nuestra Constitución. El segundo caso es Valdivieso César Alejandro. En este caso, Valdivieso ingresa a un hospital por tener dolor estomacal y una vez que es atendido, los médicos ven que tenía dentro de su cuerpo cocaína. Llaman a la policía, lo denuncian y es condenado. La defensora o defensor de Valdivieso presenta un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y esta Corte lo recibe y establece dejar nulo todo el proceso que lo condenó. Por ende, también decide absolverlo. Vocal Daniel Oscar Pose. Corresponde absolver a la acusada por el beneficio de la duda porque no hay certeza en cuanto al hecho y la autoría. Vocal Dr. Antonio Daniel Estofán. Disiente respecto del análisis y solución que se propone al problema de secreto profesional, porque considera que una verdadera república que tiene como objetivo garantizar el imperio de las leyes para posibilitar la actividad y vida armoniosa de los ciudadanos no facilita los planes criminales de ningún individuo, sino que los hace más difíciles posibles dentro del Estado de Derecho. Este vocal tampoco comparte el examen y la conclusión a la que se arribó en el tema de la eficacia a la defensa técnica, y establece que no se puede predicar un actuar incorrecto o defectuoso por parte de la defensa que haya puesto a la imputada en un estado de indefensor durante el proceso al que fue sometido. Estos dos puntos planteados por la abogada de la imputada son rechazados por el vocal. Vocal Antonio Gandur. La falta de prueba contundente sobre los presuntos del delito que permite obtener una certeza positiva lleva a aplicar las reglas del artículo 415, tercer párrafo del Código Procesal Penal de Tucumán y absolver a la acusada por aplicación de beneficio de la duda. Artículo 415 del Código Procesal Penal, tercer párrafo. En caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se estará lo más favorable al imputado. Bueno, para terminar, creemos que la solución que tomó la Corte de absolver a la imputada es correcta porque no es justo condenar a alguien sin tener las pruebas suficientes que demuestren que esa persona ha sido la responsable del delito. Tampoco fue justa la forma en la que la imputada ha sido tratada, tanto el día de los hechos como el día del proceso en el que se la condenó, ya que ha sido juzgada y discriminada por su condición de género y económica, lo que llevó a que se vulneren las distintas garantías constitucionales y derechos que ya mencioné antes en los fundamentos. Entonces, esta resolución no solamente hace justicia hacia la acusada o por la acusada, sino que también lo que va a lograr con el tiempo es una confianza y una esperanza hacia las mujeres que con bajos recursos nos animan a acceder a hospitales públicos en busca de la atención médica que necesitan por ser, como ya dije, juzgadas o discriminadas por su condición de tal. Entonces, con el tiempo esta resolución va a quitar estos miedos y prejuicios y va a generar un libre acceso sin discriminación ni prejuicios.